Bueno, muchachos, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Si no se oye bien o hay algún problema, me mandan un mensaje por el chat de acá o por el grupo que tenemos en WhatsApp y lo tomamos en cuenta. Como siempre, la dinámica para preguntas lo vamos a manejar a través del chat de WhatsApp o si lo tienen a bien también por el chat que tenemos aquí disponible en la plataforma Zoom. De la misma manera, al finalizar la clase, podemos habilitar el audio de todos, que ya vimos con la dinámica de casos clínicos que funciona muy bien, y podemos tener también preguntas de orales de cualquiera de ustedes. La clase que tenemos hoy, la que nos toca para el día de hoy, es uno de los géneros que tiene mayor importancia clínica en lo que es la bacteriología clínica, la bacteriología médica, que es el género de estafilococcus. Vean que hay dos géneros que nos van a abarcar este grupo de cocos gram positivos. Unos son los estreptococos y otros son los estafilococos. Y estos agrupan una vasta mayoría de los diagnósticos clínicos y médicos que se van a realizar con respecto al grupo de cocos gram positivos. Y ya han venido viendo ustedes el grupo de bacilos gram negativos y ojalá que muy pronto podamos abordarlos en el laboratorio para que ustedes vayan viendo las estrategias de identificación. Y en esta clase en particular me gustaría también hacer énfasis en qué pruebas y qué estrategias son fundamentales para primero ubicarnos en el grupo de estafilococos, disculpen, y después poder diferenciar, ubicarnos en el grupo de cocos gram positivos y después diferenciar entidades producidas por estreptococos y por estafilococos. Es uno de los propósitos de esta clase que vamos a ver hoy. Primero me gusta comenzar haciendo énfasis en el nombre de estafi. Bueno, la parte de coccus obviamente viene del hecho de que estamos lidiando con un coco, en este caso gram positivo, entonces por eso es coccus. Y el prefijo estafi se deriva de una palabra que quiere decir racimo de uva. Entonces vamos a tener que, como estreptococcus son cocos gram positivos que se alinean en cadenas, estafilococos son cocos gram positivos que se encuentran en una agrupación o siguiendo un formato poblacional, están agrupados como un racimo de uvas. Entonces tenemos que tener eso en mente. Ahora, una pregunta relevante es, ¿a partir de qué muestra los vamos a encontrar en estas agrupaciones? Tanto un estafilococos como un estreptococcus. Y tenemos que tener claro que este tipo de agrupaciones es más frecuentemente encontrada a partir de la muestra directa, o lo que definimos hace unas clases atrás de lo que es el examen directo. Entonces, si tenemos una infección causada por un coco gram positivo y tomamos una muestra del sitio de la lesión, la colocamos en una lámina, le hacemos una tinción y vemos cocos en cadenas,
Entonces, eso es uno de los criterios que nos hacen sospechar de que estamos lidiando con un estreptococo. Por el contrario, si realizamos el mismo procedimiento y en lugar de que el coco esté en cadenas, está en forma de racimos de uva, entonces eso nos hace sospechar de que se trata de un estafilococcus. Entonces vean la diferencia. Pero muy importante acá dos cosas, entonces. Que esta agrupación no es que la vamos a encontrar siempre que hagamos una tinción de Gram de estas bacterias. Es una agrupación que es más frecuente cuando la tomamos a partir del examen directo, a partir de la muestra clínica directa y le realizamos la tinción. Entonces, ahí es donde va a ser frecuente que la encontremos. Y la segunda cosa muy importante es de que a pesar de que es una característica que le da nombre a cada uno de los grupos, Staphylococcus, Streptococcus, a pesar de ser esa característica, el hecho de que se encuentre es únicamente sugestivo. No es que vamos a tomar una placa, una muestra, la vamos a poner directamente en el portaobjetos y vemos un racimo de uvas y decimos, ah, Staphylococcus. No, es que sugiere de que se trata de ese grupo bacteriano. Entonces eso tenemos que incorporarlo porque tenemos que ir construyendo para cada bacteria, para cada grupo bacteriano, tenemos que ir construyendo la serie de elementos que nos van a ayudar a ponerle nombre y apellidos, o sea, género y especie a una bacteria en particular. Y tenemos que diferenciar entre las pruebas que son sugestivas o las características fenotípicas que son sugestivas y las que ya nos van afinando a través de una serie de pruebas bioquímicas y moleculares, nos van afinando directamente la especie con la que estamos lidiando. Entonces, eso es una consideración importante que tenemos que tener. Entonces, primero, el nombre se deriva de una agrupación que es frecuentemente encontrada a partir de la muestra directa, a partir del examen directo. Por eso se llaman estafilococos. Cocos gram positivos agrupados en cadenas, tétradas o racimos. Y eso tiene que ver mucho con la forma en que se dividen. Porque, por ejemplo, los estreptococos se van a dividir siempre en este plano. Se dividen así y entonces forman una cadena. En cambio, los estafilococos primero se dividen en este plano y después se dividen en este otro plano. Y entonces forman una tétrada que conforme se va haciendo más grande, va agarrando la conformación de un racimo de uvas. Entonces, consideremos eso primero que nada. Segundo, vean estas dos características que tenemos acá. Tenemos que son bacterias, en el caso de los estafilococos, que son catalasa positivas y son oxidasa negativas. Pero estas dos pruebas nos dan elemento para discutir una cuestión muy importante, que es el peso relativo de cada una de estas pruebas en el esquema de identificación de los grupos bacterianos. ¿Qué significa esto? Vean que la catalasa y la oxidasa, probablemente ya ustedes hayan oído de qué se tratan estas pruebas, lo vamos a ver en mucho detalle en el laboratorio, pero son pruebas que se realizan de una forma rápida. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener resultados en minutos. Eso significa que si tenemos una bacteria, la tomamos, le hacemos una tinción de Gram y sabemos que si es un bacilo Gram negativo o es un coco Gram positivo, digo estas dos posibilidades porque son los grupos que van a agrupar, valga la redundancia, mayoritariamente la mayor parte de muestras que vamos a estar manejando. La mayor cantidad de bacterias que vamos a estar lidiando en el laboratorio o son bacilos gram negativos o son cocos gram positivos. Entonces, si tenemos bacilos gram negativos, tenemos que entender que la prueba de oxidasa es una prueba fundamental en el esquema para ir ubicándonos. Una vez que sabemos que es un bacilo gram negativo, para ubicarnos en qué diferentes posibilidades tenemos. Puede ser un bacilo gram negativo fermentador, un bacilo gram negativo no fermentador, una bacteria del grupo Viburnacea, qué sé yo. Y para eso la prueba de oxidasa es fundamental. En el caso de los cocos gram positivos, que es lo que nos interesa en esta clase, junto con la clase que les da Norman de Streptococcus, vean que la oxidasa, el hecho de que sea positiva o negativa, tiene muy poca importancia, no nos contribuye mucho en el esquema de identificación. Al contrario de lo que hace la prueba de la catalasa.
Entonces, la prueba de la catalasa sí va a ser una prueba fundamental para una vez que sabemos que estamos dentro del grupo de los cocos gram positivos, la catalasa nos va a diferenciar entre los dos grandes grupos, los estreptococos, que son catalasa negativos, y los estafilococos, que son catalasa positivos, que nos dan este tipo de reacción. Entonces, esta discusión es importante para que tengamos el peso relativo de cada una de las pruebas en el esquema de identificación. Los estafilococos son catalasa positivos, fundamental. ¿Qué es la prueba de la catalasa? Bueno, la catalasa es una enzima que ayuda a la bacteria a defenderse de radicales del oxígeno. ¿De qué manera? Pues agarra estos radicales y los degrada. De hecho, la prueba consiste bioquímicamente en colocar en un portaobjetos un poquito de la bacteria, que usted la puede agarrar directamente y ponerla en seco sobre el portaobjetos, y agregarle unas gotas de peróxido de hidrógeno. Entonces, la catalasa lo que hace es que agarra el peróxido de hidrógeno, lo descompone en agua y en oxígeno gaseoso. Y por eso, vean acá que una prueba de catalasa positiva forma burbujas. ¿Lo ven? Entonces, es una prueba que rápidamente, si tenemos un coco gram positivo, la realizamos y en 5 minutos sabremos si estamos del lado de los estafilococos o del lado de los estreptococos. Una prueba muy sencilla, pero una prueba fundamental para distinguir estos dos grupos bacterianos, junto con otras que vamos a ver conforme vayamos avanzando en la clase. Entonces, primer elemento. Ahora, me imagino que también en el curso de bacteriología general, en algún momento ustedes vieron que la prueba de la catalasa es importante no realizarla a partir de un agar sangre. Y si no lo oyeron, bueno, se los puedo mencionar. En muchos libros de texto, en mucha literatura, menciona que es importante la prueba de la catalasa no realizarla a partir de un agar sangre. ¿Por qué? Porque resulta que los eritrocitos que están inmersos en el agar sangre presentan la enzima de la catalasa. Entonces es fácilmente entendible de que si uno no toma la muestra con mucho cuidado, uno podría arrastrar eritrocitos del agar y esos eritrocitos darnos lo que se conocería como un falso positivo. Y no queremos tener un falso positivo. Por eso, desde el punto de vista teórico, se nos instruye a no realizar una prueba de la catalasa a partir de un agar sangre. Sin embargo, tenemos que incorporar en este concepto, tenemos que incorporar un concepto, valga la redundancia, un concepto práctico. Yo les mencioné que esta prueba es fundamental para distinguir estafilococos, que son catalasa positivos, de estreptococos, que son catalasa negativos. Resulta que precisamente los estreptococos, como se va a ver o ya se vio en la clase de Norman de estreptococos, los estreptococos son bacterias que tienen unos requerimientos nutricionales relativamente altos y que en el laboratorio clínico, en el laboratorio médico, los vamos a terminar creciendo precisamente en agar sangre. Entonces, eso nos plantea una disyuntiva. Por un lado, si tomamos la muestra de agar sangre, nos puede dar un falso positivo, pero resulta que precisamente la bacteria para la que sirve y la que nos puede dar un falso positivo, más pure, ¿verdad? Esa bacteria solo va a crecer en agar sangre. Entonces, el concepto acá que ustedes tienen que tener en cuenta es que a pesar de que es absolutamente cierto que la catalasa no debería hacerse a partir de un agar sangre, en la práctica tenemos que aprender a hacerla de un agar sangre. ¿Por qué? Porque la bacteria para la cual esa información es relevante va a ser el estreptococo. Junto con el estafilococo tiene requerimientos nutricionales un poco más bajos, pero al final de cuentas lo vamos a crecer también en agar sangre. Entonces, llévense la idea de que a pesar de que esto desde el punto de vista teórico es cierto, hay que aprender a hacer una catalasa de un agar sangre. Entonces, cuando estemos en el laboratorio, vamos a practicar con mucho cuidado, tomar la muestra muy por encima, raspando solo lo que es la superficie de la colonia, sin arrastrar los eritrocitos para evitar la posibilidad de un falso positivo. ¿Queda claro?
Eso es muy importante. Son bacterias que, como dicen acá, bueno, como todos los cocos, no son móviles, no tienen flagelos, no forman esporas y tienen un crecimiento muy abundante en condiciones aerobias, aunque también tienen la posibilidad de crecer en condiciones anaerobias. Entonces crecen en ambos tipos de ambiente. Lo importante de acá es lo que les mencioné anteriormente, que es una bacteria de fácil crecimiento. Nos va a crecer en una amplia gama de medios. De hecho, podemos utilizar medios selectivos y diferenciales para eliminar un montón de bacterias y que crezca ella sola. Otro aspecto fundamental, véanlo aquí, son bacterias ampliamente distribuidas y son bacterias que forman parte de la flora normal de la piel y de mucosas de mamíferos incluyendo al ser humano. Entonces, el Staphylococcus, y particularmente una especie que le vamos a dar mucho énfasis, el Staphylococcus aureus, va a ser un habitante de la flora normal. Lo podemos esperar como parte de las bacterias que habitan nuestra piel. Y cuando hablo de nuestra piel, bueno, se puede encontrar en cualquier lugar, pero particularmente se puede encontrar en ciertos pliegues de la piel. Pero si se va a evaluar el estado de portador de Staphylococcus aureus, es muy importante que el sitio anatómico a partir del cual se muestrea es la fosa nasal, tal y como se está haciendo, que probablemente ustedes han estado viendo a partir de la gran cantidad de información mediática con respecto al COVID, que la toma de la muestra es por un hisopado nasal. De la misma manera, si uno quiere evaluar si una persona es portadora de una cepa de Staphylococcus aureus, no se muestrea cualquier pliegue de la piel. Lo que se hace es que se introduce un hisopo a nivel nasal y a partir de ahí se realiza el cultivo. Entonces, es una bacteria de la flora normal, pero llevemos la idea de que el estadio de portador se evalúa a partir de las fosas nasales. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante evaluar si una persona es portadora o no de Staphylococcus aureus? Bueno, porque resulta que, vamos a verlo más en detalle más adelante, no todas las cepas de Staphylococcus aureus son iguales. Hay cepas de Staphylococcus aureus que son muy virulentas y hay cepas que son menos virulentas. Entonces, si ustedes se encuentran en un escenario nosocomial, por ejemplo, hospitalario, en el cual comiencen a aparecer episodios muy fuertes, muy agresivos de Staphylococcus aureus, pues va a ser importante muestrear a todo el personal médico, a los enfermeros, a los asistentes, muestrearlos para ver si ellos están acarreando esa cepa que es particularmente virulenta. ¿Para qué? Para poder darle un tratamiento de antibióticos y eliminar el carácter deportador de esa cepa. Eso no quiere decir que no se puedan colonizar más adelante con otra cepa que sea de menor virulencia. Pero lo que quiero decir, lo que es importante acá, es que en ciertos escenarios epidemiológicos es importante detectar el estado de portador o no de una cepa particular de Staphylococcus aureus. Y en ese caso, a pesar de que es una bacteria ampliamente distribuida en la naturaleza, ampliamente distribuida en la piel, el sitio anatómico de toma de la muestra va a ser la fosa nasal. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Muy importante aprender a distinguir Staphylococcus de un contaminante relativamente común que puede aparecer en muestras clínicas, que son bacterias del género Micrococcus. Y vean que Micrococcus va a tener un patrón de crecimiento muy parecido al que presenta el Staphylococcus. Es un coco gram positivo y que también tiene una presencia ubicua, o sea que se encuentra en una gran cantidad de lugares. Por lo tanto, es un contaminante frecuente a la hora de procesar muestras clínicas en el laboratorio. Entonces, tenemos que aprender a distinguir si un coco gram positivo, catalasa positivo, porque además este es catalasa positivo, se trata del género Micrococcus o del género Staphylococcus. Y eso nos introduce a una prueba muy importante, que es la prueba de la bacitracina, la prueba de la bacitracina. Vean que ustedes ya vieron en este curso
la utilización de pruebas de disco en el contexto de prueba de sensibilidad a los antibióticos. ¿Qué significa esto? Usted tiene una bacteria particular, la coloca en una placa de Petri, raya en 3 direcciones esa placa de Petri y toma un disco impregnado con un antibiótico en particular, lo coloca sobre la superficie del agar para ver si se forma un halo o no de inhibición. Entonces, claro, ya ustedes vieron el Kirby-Bauer y dependiendo de el diámetro de ese halo, pues uno define si la bacteria es sensible, resistente o incluso intermedia. Entonces, vean acá que tenemos un antibiótico, tenemos un halo de inhibición y en este caso la bacteria sería sensible a ese antibiótico. Si no tuviéramos el halo de inhibición, la bacteria sería resistente. Como bien saben ustedes, bueno, depende un poco también de la longitud de ese halo. Entonces, este tipo de pruebas lo vieron ustedes en el contexto de la prueba de sensibilidad a los antibióticos. O sea, con el propósito de proveerle al médico información para que él pueda tratar de la forma más adecuada a un paciente o no. Resulta que este tipo de pruebas también es muy útil en los esquemas de identificación y va a ser fundamental en los esquemas de identificación de cocos gram positivos. ¿Por qué? Porque dentro de los cocos gram positivos hay grupos completos que son resistentes a un antibiótico y grupos completos que son sensibles a otro antibiótico. Entonces, en este caso estamos utilizando un antibiótico no para hacer una PSA, sino como parte del esquema de identificación de esa bacteria. En este caso, la bacitracina nos va a ayudar a distinguir entre Micrococcus y Staphylococcus. ¿De qué manera? Si tenemos nuevamente un coco gram positivo, catalasa positivo, y tenemos sospechas de que tal vez fue un contaminante en el laboratorio, que tal vez es un Micrococcus, lo rayamos en una placa de agar sangre, le colocamos un disco de bacitracina, y si vemos algo, significa que es sensible, y si es sensible, va a ser Micrococcus. Si no vemos algo, va a ser resistente, y al ser resistente, entonces es Staphylococcus. Entonces, 2 conceptos importantes acá. Utilización de pruebas de disco en el esquema de identificación bacteriana. Y el segundo concepto, en este concepto en particular, que la prueba de la bacitracina nos ayuda a distinguir entre Micrococcus y Staphylococcus. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, distinguir eso. Una vez que estamos dentro del grupo, sigamos ubicándonos dentro del grupo de los cocos gram positivos, o ya dentro del género Staphylococcus, vean que vamos a tener los medios, los principales medios en los cuales vamos a estar trabajando. Muy importante que vamos a trabajar mucho con agar sangre porque va a ser un medio ubicuo en el laboratorio de bacteriología clínica y bacteriología médica. Y en un agar como el agar sangre, la bacteria crece abundantemente. Vean la morfología de estas colonias, son colonias muy redondas. Cuando veamos el laboratorio, les vamos a dar en el laboratorio un cultivo mixto que va a tener un bacilo gram negativo como una Escherichia coli, mezclado con un Staphylococcus, que es un coco gram positivo, y ambos los van a rayar en la misma placa y van a ver cómo la morfología colonial es muy diferente. Entonces van a ver cómo la colonia del Staphylococcus es extremadamente redonda, tiene un color que puede ser blanco o puede ser también amarillento, puede ser un color dorado. Y ese color deriva particularmente en el nombre de la especie de Staphylococcus aureus. El aureus significa dorado. Entonces vean que hay colonias que pueden alcanzar esa coloración amarillenta. Vean acá que alrededor de esa colonia estamos viendo un halo de hemólisis, ¿verdad? Y la hemólisis, en este caso ustedes pueden ver que es una hemólisis completa, uno podría categorizarla como una bacteria que es beta hemolítica. Sin embargo, recuerden que ustedes saben, ¿verdad? Que hay alfa hemólisis, beta hemólisis, ¿verdad? Alfa incompleta, beta completa y gamma o no hemólisis, o sea que la colonia del todo no sea hemolítica. Esa clasificación la vamos a dejar únicamente para cuando estemos dentro del grupo de los estreptococos.
Cuando estamos aquí en el Staphylococcus, a pesar de que es una hemólisis completa, y es una muy buena hemólisis, es el hecho de que tenga o no hemólisis no tiene mucho valor en el esquema de identificación. ¿Por qué? Porque dentro de la especie, dentro de Staphylococcus aureus, por ejemplo, vamos a tener algunas cepas que son hemolíticas y algunas que no son hemolíticas. Entonces, el hecho de que se presente o no hemólisis no nos da mucha información sobre qué tipo de Staphylococcus es. Entonces, la hemólisis no va a tener un valor diferencial dentro del género de Staphylococcus. Es fundamental dentro del grupo de los Streptococcus, pero no tiene mucho valor en el género de los Staphylococcus. Primer detalle. Segundo detalle, vamos a utilizar un medio selectivo y diferencial para tratar de encontrar si hay o no Staphylococcus y comenzar con el esquema de identificación de esos Staphylococcus. Y el medio que vamos a utilizar es el medio manitol-sal. En el medio manitol-sal, el componente selectivo va a ser la sal. Y la sal, en este medio, se encuentra a una alta concentración. Y es una concentración tal que inhibe la mayor cantidad de bacterias que uno se podría encontrar en muestras clínicas, excepto bacterias que pertenezcan al género de Staphylococcus. Entonces, si tenemos cualquier tipo de crecimiento, en el medio manitol-sal, tenemos un alto grado de certeza de que tenemos una bacteria del género Staphylococcus. Hay que confirmarlo. Los medios selectivos y diferenciales nos hacen sospechar, pero el crecimiento nos da una sospecha muy fuerte. Entonces, elemento diferencial, la alta concentración de la sal. Elemento selectivo. Elemento diferencial, la utilización o no del manitol, de este carbohidrato. Una vez que la bacteria crece, podemos ver dos tipos de colores. O que la bacteria crezca muy bien y el medio permanezca con su color original, que es este color moradito. O sea que no hay viraje del color, y si no hay viraje del color, eso quiere decir que la bacteria es manitol negativa, no utilizó este carbohidrato. O por el contrario, que la bacteria nuevamente crezca muy bien, pero que el medio vire de este color morado a un color amarillo. Y este viraje de color lo que nos dice es que tenemos una bacteria que es manitol positivo. Entonces vean que es un medio fundamental, primero porque nos va a favorecer particularmente el crecimiento de Staphylococcus, y porque una vez que el Staphylococcus crece, lo vamos a comenzar a diferenciar por el hecho de si utiliza el manitol, como en el caso del Staphylococcus aureus, o si no lo utiliza, como en el caso de Staphylococcus epidermidis. Y de una vez aprovecho para mencionarles que tenemos tres especies que son fundamentales dentro del género Staphylococcus, desde el punto de vista clínico humano. Si ustedes después van a elaborar en la parte de bacteriología veterinaria, van a ver que hay otros Staphylococcus que son muy importantes en el campo veterinario. Pero desde el punto de vista clínico humano, vamos a ver que las tres especies más importantes con las que tenemos que lidiar son Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Al final de la presentación viene deletreado para que vean bien cómo se escribe esa especie. Esas son las tres especies de Staphylococcus de mayor preponderancia clínica humana. ¿Ok? Entonces vean que el agar manitol-sal nos empieza a ayudar a distinguir si tenemos un Staphylococcus aureus u otro tipo de Staphylococcus. ¿Ok? Otra prueba fundamental en el esquema de identificación de los estafilococcus es la prueba de la coagulasa. La prueba de la coagulasa, porque nos va a dividir al grupo o al género en bacterias que son coagulasa positivo o bacterias que son coagulasa negativo. Y esto es fundamental porque Staphylococcus aureus, que es por mucho la especie clínicamente más importante del género, es coagulasa positivo. Y a diferencia de epidermidis y de saprophyticus, que son las otras dos importantes, estas son coagulasa negativos. ¿Qué quiere decir esto?
que si ustedes tienen, a partir de una muestra clínica, el crecimiento de una bacteria que es un coco gram positivo, catalasa positivo, y le hacen una prueba de la coagulasa, y la prueba da positiva, tiene un 99, más de un 99% de posibilidad de que se trate de un Staphylococcus aureus. Vean que con solo 3 pruebas ya casi llegan ustedes a nivel de especie. Por esta razón en particular. No porque en el género no hayan otras especies que sean coagulasa positivos. Sí las hay. Pero esas otras especies no van a aislarse a partir de muestras clínicas humanas. Muy rara vez. Muy rara vez. Entonces, la prueba de la coagulasa es una prueba fundamental. A pesar de esto, ustedes igual le van a hacer una identificación completa en una tarjeta de Vitek o un sistema de identificación miniaturizada como el API para ratificar que se trata de un Staphylococcus aureus en este caso. Pero esto nos habla de la importancia de esta prueba en particular en el esquema de identificación. Ahora, si ustedes piensan en una prueba que se llama coagulasa, ¿cómo creen ustedes que se va a realizar una prueba? Bueno, lo lógico es que se utilice utilizando algún reactivo, algún material que coagule. Y el material que coagula que uno puede tener en el laboratorio es el plasma. Vean que uno puede recoger sangre en el laboratorio en 2 tipos de tubo. Un tubo sin anticoagulante, entonces uno toma la muestra, la deposita en el tubo sin anticoagulante, uno lo deja sobre la mesa de trabajo unos cuantos minutos, la muestra coagula, uno centrifuga y ese material, ese líquido amarillo translúcido que uno obtiene se llama suero. Y ese suero ya no contiene nada de la cascada de coagulación porque ya se formó el coágulo. Si ustedes realizan lo mismo, pero en un tubo que tiene anticoagulante, ustedes depositan la sangre allí, la centrifugan, remueven todas las células blancas y rojas de ese material, nuevamente obtienen un líquido amarillento translúcido, pero en este caso no se llama suero, se llama plasma. Y este sí contiene todos los elementos de la cascada de la coagulación. Entonces, por eso es que utilizamos plasma para hacer la prueba de la coagulasa. ¿Ok? Ahora, tenemos 2 formas de hacer la prueba de la coagulasa, que en realidad, además de ser 2 formas de hacerlo desde el punto de vista práctico, son 2 pruebas que miden cosas diferentes. Una es lo que se llama la coagulasa en lámina. Vean qué sencilla la coagulasa en lámina. Toma usted la lámina, un portaobjetos, agrega una gota de plasma, después agarra una suspensión muy densa de la bacteria que quiere probar y la resuspende en esa gota de plasma. Entonces, si usted ve que esa suspensión no aglutina, es una coagulasa en lámina negativa. Pero si se forman grumos, inmediatamente es una prueba de coagulasa en lámina positiva. Y esta prueba lo que está detectando es la presencia en la superficie de la bacteria de una proteína que está ahí anclada, está pegada en la superficie de la bacteria, que es una proteína que se llama factor de agrupamiento. Eso detecta la coagulasa en lámina. La coagulasa en tubo detecta una proteína diferente, es una enzima que se llama estafilocoagulasa y es una enzima que la bacteria produce en su interior, pero la bacteria secreta, es una proteína soluble, es una enzima de 64 kilodaltos. Y es una enzima que lo que hace es que activa la cascada de la coagulación. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Usted toma en un tubo de ensayo, agrega un volumen muy pequeño del plasma, que generalmente nosotros usamos en el laboratorio, 0,5 mililitros, lo inocula con una suspensión muy densa del Staphylococcus y lo incuba algunas horas. Es una prueba que puede tomar hasta 4 horas en dar un resultado positivo. Si en ese lapso se forma un coágulo, que es que literalmente solidifique todo ese material, de manera que si usted mueve el tubo, se forma un coágulo que va sólido de un lado para el otro del tubo. Entonces, estamos hablando de una prueba que es coagulasa libre positiva. Si por el contrario no se forma ese coágulo, no se forma y entonces el material queda líquido después de las 4 horas, entonces la prueba es coagulasa negativa. ¿Estamos de acuerdo? Y como les digo, entonces si la bacteria es coagulasa
positiva y la muestra se deriva de una muestra clínica humana, tiene una alta probabilidad de tratarse de Staphylococcus aureus. Vean que tenemos dos pruebas que miden cosas diferentes, pero en conjunto les llamamos coagulasa. Realmente la prueba de la coagulasa es la de la estafilocoagulasa. Sin embargo, en el laboratorio vamos a hacer primero la del factor de agrupamiento porque es más fácil, es más sencilla. Hacemos esa prueba y hay una muy buena correlación en ambas. Generalmente todas las bacterias que son factor de agrupamiento positivas son estafilocoagulasa positivas. Entonces hacemos la prueba y si da positiva, ya es positiva. Si da negativa, que eso ocurre solo en el 5% de las bacterias que son positivas, que dé negativa por factor de agrupamiento, pero existe la posibilidad que sea coagulasa positivo, entonces le hacemos la coagulasa en tubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que tener ese esquema de identificación. Miden cosas diferentes, pero al final todo en su conjunto se le llama la prueba de la coagulasa. Entonces vean cómo vamos a tener varias bacterias, varias especies dentro del género que son coagulasa positivos tanto para factor de agrupamiento como para estafilocoagulasa. Pero lo más importante acá es que a pesar de que hay varias que son positivas, las que van a producir coagulasa positivas e infecciones en seres humanos van a ser casi que exclusivamente Staphylococcus aureus. Entonces, nuevamente, coco gram positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo, a partir de una muestra clínica humana, casi que póngale la firma de que se trata de un Staphylococcus aureus. ¿Queda claro? Muy bien. Staphylococcus es una de estas bacterias que es un tanque de batalla. Tiene un arsenal de factores de virulencia enorme. Vean que es una bacteria que va a tener enzimas extracelulares, ya hemos mencionado en esta clase 2, va a producir catalasa y va a producir coagulasa, que son factores importantes en la virulencia de la bacteria, pero vean que también va a producir proteínas como estafiloquinasa, termonucleasa, lipasas, proteasas y hialuronidasas. Vean todas esas asas que produce. ¿Qué hace una hialuronidasa? Deshace o hidroliza ácido hialurónico que se encuentra en la matriz extracelular. Proteasas digieren proteínas, lipasas digieren ácidos grasos, lípidos. Entonces, termonucleasas digieren ácidos nucleicos. Entonces, es una bacteria que cuando produce todas estas proteínas tiene una gran capacidad digestiva de tejidos. Y eso es muy importante en las infecciones producidas por Staphylococcus aureus. Son infecciones piogénicas, son infecciones purulentas. ¿Qué significa esto? Que como tiene esta gran cantidad de factores de virulencia, son bacterias que generan la producción de pus. Son bacterias que se asocian, en el tipo de infección que producen, se asocian con la producción de abscesos. Y ya vamos a ver clínicamente cómo se ven con esos abscesos. Pero tenemos que entender que es una bacteria biogénica porque tiene estos factores de virulencia. ¿Ok? Además, tiene otro tipo de componentes que también ayudan en su capacidad de virulencia. Tiene receptores para proteínas de matriz extracelular y esto le ayuda en el proceso de colonización, que es el inicio de la infección. Tiene factores como la proteína A, que le permite capturar los anticuerpos de forma inversa, entonces se protege. Tiene cápsula y tiene moléculas que funcionan como PAMs, que también ayudan en el proceso de infección. ¿Ok? Entonces vean que es una bacteria que tiene una vasta cantidad de factores de virulencia. Es un tanque, literalmente un tanque de batalla. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una acotación importante. Estos son todos los factores de virulencia que eventualmente uno puede encontrar en todas las cepas que conforman parte del género. Pero no todas las cepas del género contienen todos esos factores de virulencia. O sea, esos factores de virulencia son comunes, se encuentran en el género, pero cada cepa en particular tiene su propio arsenal de factores de virulencia. Entonces, si tenemos una cepa que tiene todos estos factores, va a ser una cepa de Staphylococcus aureus que va a ser muy virulenta, porque tiene la habilidad de degradar tejidos y de evadir el sistema inmune, por ejemplo. Pero podemos tener una cepa que tenga la mitad de esos factores de virulencia. Entonces va a ser una cepa menos virulenta.
Entonces tenemos que tener ese concepto. Hay una gran diversidad de grados de virulencia dentro del género. Tenemos cepas muy virulentas porque tienen muchos de estos factores y tenemos cepas menos virulentas porque cuentan con menos de esos factores. Y eso eventualmente va a ser importante, nuevamente en el contexto de un brote epidémico en un hospital, por ejemplo, si comienza a aparecer una cepa que sea muy virulenta, poderle hacer una prueba molecular a estos factores de virulencia para ver si es en efecto una de estas cepas que tiene una virulencia incrementada. Y eso es un concepto que aplica para Staphylococcus y que aplica para muchas especies bacterianas. No todas las cepas de la misma especie tienen el mismo grado de virulencia. El grado de virulencia, primero que nada, varía. Y segundo, lo podemos determinar molecularmente en el laboratorio, probando, por ejemplo, con un PCR, la presencia o ausencia de cada uno de estos factores de virulencia. Eso es un concepto importante. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, vamos a ver, en lo que queda de la clase, la importancia clínica de Staphylococcus. Nos vamos a concentrar primariamente en Staphylococcus aureus y terminamos viendo el espectro clínico de Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus apophyticus, que son más rápidos. Staphylococcus aureus, primero que nada. Entonces, tenemos diferentes espectros de las enfermedades que pueden producir. Como habitante de la piel, como parte de la flora normal, podemos tener autoinoculaciones y entonces tener infecciones endógenas, o sea, que nuestra propia flora normal sea fuente de la bacteria que nos va a producir la enfermedad, a nivel de piel y de tejidos blandos. O sea, pueden ser infecciones muy superficiales o, si la infección progresa mucho, podemos tener infecciones más profundas e incluso más complicadas que eventualmente se pueden hacer sistémicas. Entonces, se pueden imaginar ustedes una infección muy superficial o infecciones más profundas que eventualmente permitan que la bacteria llegue a torrentes sanguíneos. Entonces, a nivel de piel, vamos a tener piodermias como el impétigo, o infecciones de tejidos blandos como foliculitis, furúnculos, carbúnculos, celulitis y linfangitis o linfadenitis. Todo este espectro. ¿Qué es mejor verlo que oírlo? Si lo vemos, nos podemos dar una idea de qué estamos hablando. Vean que en todos estos casos tenemos infecciones a nivel de piel y tejidos blandos asociados con la piel que tienen factores en común. Vean que en todos estos casos tenemos infecciones piógenas. Tenemos infecciones que se caracterizan por una inflamación que está evidenciada por el color rojizo que tenemos y también si uno palpa la superficie se podría palpar que está caliente, que es un signo de la infección. Y vemos que en el centro de todas estas infecciones vamos a tener un material purulento. Vamos a tener pus y esa pus nuevamente se deriva de todos los factores de virulencia que secreta el Staphylococcus y que están digiriendo los tejidos. Estas infecciones también se asocian a un alto reclutamiento de polimorfonucleares. Ya lo vamos a ver más adelante en el examen directo. Entonces vean que en términos comunes tenemos una infección que tiene una inflamación, tenemos un aumento del volumen, tenemos una coloración rojiza y tenemos un material purulento en el medio. Y vean que tenemos diferentes grados de severidad. Podemos tener infecciones extremadamente superficiales y localizadas, como la foliculitis, que es que la bacteria se mete en el folículo piloso, por ejemplo, del bigote, y ahí produce una pequeña infección que tiene una apariencia que no va más allá de la apariencia de una espinilla. ¿Lo ven? Pero la infección, dependiendo del sitio donde caiga y de la profundidad que se alcance, puede presentar características muy dramáticas. Y eso va a depender muchas veces del tipo de cepa que sea, puede ser una cepa muy virulenta, y puede depender también de que ocurra alguna laceración que permita que la bacteria acceda a porciones internas de los tejidos blandos y establezca la infección. Entonces, el primer espectro de infección va a ser infecciones a nivel de piel. Si uno toma ese material, este material purulento que estamos viendo aquí en el centro, ¿verdad? Esta pus, uno llega y la aspira y la coloca sobre una lámina de vidrio, un portaobjetos, y realiza el examen directo.
Vean acá, en este examen directo, cómo se observa la presencia de cocos gram positivos que están agrupados en forma de racimo de uvas, y vean cómo están rodeados por una abundante cantidad de células que tienen núcleos lobulados. Estas células con núcleos lobulados son células que han sido reclutadas al sitio de la infección por la bacteria. El sistema inmune está respondiendo, está enviando a su ejército de células ahí, y la primera línea que responde a una infección bacteriana van a ser los polimorfonucleares. Y esos polimorfonucleares van a formar parte de ese infiltrado purulento que vamos a encontrar en ese material, en la pus. ¿Ok? Entonces vean que ya la toma de muestra directamente de un absceso o de este tipo de lesión ya nos va dando un indicativo de que se tratan infecciones por Staphylococcus aureus a nivel de piel. Como les digo, con diferente grado de severidad y de profundidad. Muy bien, entonces, primer espectro, la bacteria viviendo en la piel que se mete, la bacteria crece en el sitio de la infección y nos produce un problema. Y el problema puede ser pequeñito, localizado, o puede ser un carbúnculo muy grande, extendido, que eventualmente se pueda hacer sistémico. ¿Ok? Pero eso es la bacteria creciendo en el sitio de la infección. Pero vean esta bacteria es muy interesante, que tiene un amplio rango de virulencia y puede ser una bacteria que también genere una toxinosis. ¿Y qué era una toxinosis? Una toxinosis es aquella enfermedad que la bacteria produce a través de la generación y la secreción de una toxina bacteriana. Entonces resulta que Staphylococcus aureus también tiene otro espectro de enfermedades que se derivan de la producción de toxinas bacterianas. ¿Ok? Toxinas como las que vimos la semana antepasada. Entonces, en este caso, en el caso de las toxinosis, vean que vamos a tener tres entidades diferentes. Primero, podemos tener gastroenteritis por intoxicación alimentaria. ¿Y qué es la gastroenteritis? La gastroenteritis es el caso clásico de la fiesta de 15 años o del matrimonio, que se invitaron 100 personas, la pasaron muy bien, comieron arroz con pollo y comieron ensalada de caracolitos con mayonesa, y entonces pasaron, bailaron la pachanga, se fueron todo el mundo y en la noche comienzan a llamarse, mira cómo estás, vienes que estoy jodidísimo, con vómito, con diarrea, me siento fatal, y pasan así un día, 2 días, y después se recuperan autónomamente, no requieren mucha intervención. Bueno, uno de los agentes alimentarios que produce este tipo de eventos, estos brotes epidémicos, es Staphylococcus aureus. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Es que la bacteria produce lo que se llaman enterotoxinas termoestables, o sea, toxinas que llegan, ingresan por vía oral, estimulan el nervio vago y eso genera la sintomatología, esa estimulación genera la sintomatología de náuseas, vómitos y diarrea. Entonces vean que los síntomas y signos de la enfermedad dependen no de la multiplicación de la bacteria, sino de la secreción de la toxina, y la toxina es la que hace el daño. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de eventos, en este tipo de panoramas? Bueno, imagínense la ensalada de caracolitos con mayonesa. Resulta que ya vimos que la bacteria es una bacteria que está en la piel. Y entonces resulta que la ensalada de caracolitos o el arroz con pollo lo hicieron 3 días antes, ¿verdad? Entonces estaba la señora haciendo ahí, mezclando todos los ingredientes para hacer la ensalada de caracolitos y echa la mayonesa y tiene un uñero acá. Y el uñero se lo muerde y después llega, inocula con ese uñero que está lleno de estafilococos, inocula toda la ensalada de caracolitos. ¿Estamos de acuerdo? Pues como es una bacteria de la piel, la misma cocinera la puede inocular y entonces la ensalada de caracolitos o el arroz con pollo queda inoculado con estafilococos. Y entonces la bacteria crece porque encuentra nutrientes para crecer y secreta la toxina, pero la bacteria hace su curva de crecimiento. ¿Recuerdan la curva de crecimiento? Fase lag, fase log, estacionaria y muerte. Entonces la bacteria crece, se come todo lo que se puede comer, después se muere, pero la toxina queda ahí. Y vean, la toxina es termoestable. Entonces, el arroz con pollo lo hicimos 3 días antes, pero decimos, no, como lo hicimos hace tanto tiempo, vamos a calentarlo muy bien para que nadie se enferme. ¿Cuál? La toxina es termoestable. La toxina permanece ahí, la gente la ingiere e igual le da el cuadro de diarrea, de náuseas, de vómitos, sin que haya multiplicación de la bacteria en el tracto intestinal, ni en el estómago, ni en ningún lado. La bacteria ya no está. Es una intoxicación alimentaria. ¿Queda claro?
a ver si vamos bien. Pues es estrictamente una intoxicación alimentaria. Randall pregunta, profe, ¿estas infecciones están circunscritas a una región de la piel o pueden suceder en cualquier parte del cuerpo? Muy buena pregunta, es el espectro anterior, y realmente pueden ocurrir en cualquier parte, en la piel asociada a cualquier localización anatómica. O sea, siempre comienzan a nivel dérmico, pero pueden comenzar en la cabeza, pueden comenzar en los pies, pueden comenzar en cualquier localización. Generalmente van a estar asociadas a las zonas que tienen mayor probabilidad de sufrir abrasiones. Por ejemplo, si uno va en una moto, sufre un accidente, se sufre una cortada a este nivel, pues este nivel es el que se le expone. Pero eso ocurre aleatoriamente porque aquí se abrió. Pero, por ejemplo, en el caso de los atletas de alto rendimiento, que es gente que corre mucho, generalmente esas abrasiones suceden a nivel de la planta del pie, por el roce de la piel del pie con el zapato deportivo. Y entonces muchos de estos eventos también comienzan a nivel de pie en las extremidades inferiores. Entonces va a depender del sitio donde generalmente se dé la abrasión. La foliculitis se va a desencadenar mucho a nivel, obviamente, del folículo capilar. Entonces, esa combinación hay que tomarla en cuenta. ¿Ok? Espero haber respondido adecuadamente, si no lo podemos retomar más adelante. Entonces, la primera toxinosis, gastroenteritis. Segunda toxinosis, síndrome de piel escaldada, esta que tenemos acá. ¿Qué es el síndrome de piel escaldada? Es esta enfermedad que tenemos acá. Vean que estamos viendo, con mucho gusto, Randa, estamos viendo un niño recién nacido, que es el rango etario en el que principalmente se va a presentar esta toxinosis. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que este niño, vean las lesiones que tiene, se ve muy dramático y afortunadamente es una enfermedad que se ve más feo de lo que produce, eventualmente el niño sale adelante. Pero vean que tenemos lesiones por todo lado y lesiones en la piel. Sin embargo, si ustedes le ponen atención a esas lesiones son diferentes a las anteriores que vimos. En las lesiones anteriores teníamos un aumento del volumen, o sea, inflamación, teníamos una coloración rojiza y teníamos material purulento dentro de ese absceso que se está formando. Aquí la lesión es seca y es plana. ¿Por qué? Porque en todas estas lesiones no hay multiplicación de la bacteria no está creciendo ahí. ¿Qué es lo que sucede? Este niño, en algún lugar, en alguna localización anatómica, fue colonizado y fue infectado por Staphylococcus aureus, que producía estas toxinas exfoliativas. Toxinas exfoliativas son toxinas que producen separación de las capas dérmicas, cortan el filadermis y hacen que se produzcan estas lesiones. Entonces, en alguna localización anatómica, no sabemos dónde, algunas veces se localiza, la mayor parte de veces no se localiza porque la bacteria está en todo lado, crece un poco la bacteria secreta, libera las toxinas exfoliativas, las toxinas viajan por toda la circulación, generan su proteólisis y vemos estas lesiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente es una toxinosis, es una enfermedad que no depende de la multiplicación de la bacteria en el sitio de la infección. La bacteria crece en una localización, genera las toxinas se diseminan y vemos este panorama. Resulta que son toxinas que son eliminadas por vía renal y particularmente en recién nacidos, esta ruta de eliminación de las toxinas no está totalmente funcional y entonces por eso se acumulan en ciertos niveles, no se liberan rápidamente y entonces se ve el panorama. Y eso nos explica por qué es una enfermedad que además de producirse en niños recién nacidos, en bebés recién nacidos, es una entidad que también se presenta en enfermos renales, o sea, aquellos pacientes que tienen algún problema en el funcionamiento de sus riñones y por lo tanto no pueden eliminar fácilmente la toxina. Pero nuevamente esta es una toxinosis. Y la tercera toxinosis que vamos a ver, que también ha sido muy relevante, es el síndrome del choque tóxico. El síndrome del choque tóxico. Nuevamente, esta es una enfermedad que no depende de la multiplicación directa de la bacteria, sino de la producción de una toxina, que en este caso es esta toxina que se llama TSST, que es un superantígeno. Y si recuerdan ustedes de la clase de la semana antepasada,
de superantígenos. ¿Qué era lo que hacían los superantígenos? Los superantígenos lo que hacen es que unen al TCR del linfocito T con el MHC de la célula presentadora de antígenos, pero los unen no por la especificidad del antígeno, sino por fuera. Fuerzan la interacción entre el TCR y la célula presentadora de antígenos. Y esto genera una hiperactivación del sistema inmunológico. Y esta hiperactivación generaba la cascada fisiopatológica que vimos la semana antepasada en la clase de toxinas, que es una cascada que se caracteriza por una tormenta de citoquinas, otro término que está muy de moda con el COVID, una hiperactivación del sistema inmune, que eventualmente lo que produce es un daño a los endotelios capilares, una extravasación de ese material, acompañada de edema, acompañada de caída de la presión y acompañada de falta de oxigenación a diferentes órganos a nivel sistémico. Y entonces es una entidad muy peligrosa porque puede llevar a lo que se llama el fallo orgánico múltiple. ¿Por qué? Porque si los órganos no reciben la suficiente oxigenación y no reciben los nutrientes a partir de la sangre, entonces eventualmente pueden fallar. Es una entidad que se descubrió en los años 70 y que desde el punto de vista epidemiológico fue muy interesante porque se asocia a que en esa época, en esa década, comenzó a utilizarse los tampones y entonces particularmente se veía el panorama epidemiológico que es que caían mujeres jóvenes con estos cuadros extremadamente severos, este es choque tóxico, y resulta que estas mujeres lo que tenían en común es que estaban utilizando tampones. ¿Cuál era el problema en ese momento? No era que eran muy diferentes los tampones que se utilizaban hace 6 décadas de los que se utilizan ahora. El problema es que esto fue una época que calza con un movimiento de liberación femenina y entonces el tampón era un símbolo de libertad. Entonces se utilizaba el tampón por más días de lo que es recomendable. Entonces, el tampón lo que hacía era que recolectaba mucho material, se convertía en un medio de cultivo, ahí crecía la bacteria y a partir de ahí se segregaba la toxina sistémicamente y producía la enfermedad. Por eso epidemiológicamente se asocia con o se descubre la enfermedad con el uso de tampones, lo cual no quiere decir que no se pueda presentar en otras condiciones. Ustedes se pueden imaginar que si ustedes están colonizados por una cepa que sea positiva para este superantígeno y les crece un absceso en una localización en particular, la bacteria crece ahí, libera la toxina puede viajar sistémicamente y les produce este mismo cuadro. La asociación con tampones permitió, porque aumentaron mucho los casos, permitió encontrar esta fisiopatología en particular, pero se puede encontrar en otro tipo de escenario. Entonces, nuevamente, una toxinosis bacteriana producida por Staphylococcus aureus. Tenemos una pregunta de Daniel Carvajal, dice, ¿la cantidad de toxina ingerida se relaciona con el tiempo de aparición de la gastroenteritis? Sí, siempre hay una relación dosis-respuesta en este tipo de eventos y mientras más consuma usted el material tóxico, más rápido se presentan los síntomas y más fuerte puede ser la aparición de esos síntomas. Ahora, estas son preguntas que en modelos experimentales se han abordado, pero vea que desde el punto de vista ya en un brote en particular es difícil determinarlo. ¿Por qué? Porque cuantificar una toxina en un material como una ensalada de caracolitos, pues no es muy fácil. Y eventualmente determinar cuánto ingirió cada persona tampoco es sencillo. Pero siempre con cualquier elemento que sea tóxico, lo que Daniel apunta es muy acertado. Hay una relación dosis-respuesta. A mayor dosis, menor tiempo en presentarse los síntomas y mayor severidad de los síntomas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es el espectro clínico de Staphylococcus aureus. Vamos a ver Staphylococcus epidermidis rápidamente. Es una bacteria, como su nombre lo dice, es un comensal de la piel, es parte de la flora normal de la piel. Y por muchos años su aislamiento en muestras clínicas fue tomado como evidencia de contaminación de las vidas. Si salía un Staphylococcus epidermidis, ni se reportaba. Se asumía que era una bacteria que no estaba produciendo ningún cuadro clínico. Pero resulta que Staphylococcus epidermidis es una bacteria que le encanta hacer biofilmes y le encanta hacer esos biofilmes sobre superficies plásticas. Entonces, conforme van aumentando las capacidades médicas y hospitalarias de un país, vamos a generar
una gran cantidad de población que está susceptible y una gran cantidad de población que está susceptible porque está altamente intervenida, altamente cateterizada. Entonces ustedes se pueden imaginar que en un hospital tenemos una gran cantidad de pacientes que tienen catéteres en diferentes localizaciones anatómicas para ayudar para que prosigan con sus funciones fisiológicas y no fallezcan, o para administrar alimentos o para proporcionar una ruta de oxigenación, qué sé yo. Y entonces lo que estamos haciendo es que le estamos dando sustrato de crecimiento a una bacteria que es parte de la flora normal. Entonces, si yo estoy cateterizado, mi bacteria de mi flora normal o del personal médico se va a asociar a ese catéter, va a crecer ahí y entonces va a encontrar una ruta para acceder a mi organismo y me puede generar infecciones a nivel pulmonar, a nivel sistémico en la sangre, a nivel diferentes órganos, a nivel urinario. Y entonces, en ese contexto, Staphylococcus epidermidis se vuelve un agente nosocomial, una infección hospitalaria extremadamente importante. Entonces, si tenemos un aislamiento de Staphylococcus epidermidis a partir de la muestra clínica de un paciente que está cateterizado, en ese contexto es una bacteria que hay que ponerle mucha atención porque tiene una alta probabilidad de ser la causante del cuadro clínico que tiene ese paciente. ¿Ok? Entonces, ese es el espectro clínico de Staphylococcus epidermidis. ¿A dónde va a producir la infección? Puede ser en diferentes lugares. Nuevamente, el sistema respiratorio inferior, una neumonía, puede ser infección urinaria, puede ser infección de tejidos blandos, qué sé yo. ¿Ok? Pero la ruta de entrada es a través de los catéteres. Muchas veces incluso se van a enfrentar ustedes a que tienen que procesar la muestra clínica y que tienen que procesar lo que se llama la muestra de punta del catéter. Literalmente les mandan un pedazo de catéter a ver si la bacteria está creciendo ahí y se puede hacer la asociación entre la enfermedad y el sitio que le produjo la contaminación. ¿Ok? Muy bien. Y la otra bacteria que es importante desde el punto de vista clínico es Staphylococcus saprophyticus. El espectro clínico de esta bacteria es muy definido. Es una bacteria que va a producir infecciones a nivel de tracto urinario. ¿Por qué? Porque tiene adhesinas, o sea, moléculas que le permiten unirse particularmente al epitelio urinario. Y el grupo etario que afecta son principalmente mujeres jóvenes inmunocompetentes. Por alguna razón, puede ser que los receptores para estas adhesinas sean más abundantes en ese grupo etario, entonces va a ser muy frecuente en ese tipo de pacientes. Entonces, Staphylococcus saprophyticus lo vamos a asociar con infecciones en tracto urinario, en ese tipo de paciente, en ese grupo etario. Muy importante, son infecciones que aparecen en recuentos bajos. Generalmente uno tiene que cuantificar cuántas bacterias por mililitro hay en la orina para definir si hay una infección o no. Resulta que Staphylococcus saprophyticus sale debajo de su umbral, sale en cantidades menores a las que uno esperaría para reportar la infección urinaria. Y a pesar de eso, siempre que salga Staphylococcus saprophyticus, lo vamos a reportar como el causante de esa enfermedad, porque ya se sabe que aparecen recuentos bajos significativos. ¿Okay? Muy importante, es una bacteria que presenta resistencia a la novobiosina. ¿Qué es esto? Bueno, que se hace una de estas pruebas de resistencia a antibióticos para determinar si la bacteria es o no es Staphylococcus saprophyticus. Saprophyticus, si ustedes lo rayan en una placa, colocan el disco con novobiosina, van a ver que no hay halo de inhibición porque es resistente. Y es una de las pruebas fundamentales para realizar la identificación de esta bacteria. ¿Queda claro? Vamos a ver si vamos bien hasta acá. Muy bien. Entonces vean que hay un esquema de identificación. Este ya básicamente resume todo lo que dijimos en la clase. Nada más quisiera terminar rápidamente con el problema de la resistencia a los antibióticos, que hay que tomarla de forma muy importante en este grupo bacteriano. ¿Por qué? Porque es un grupo que genera muchas enfermedades y que rápidamente ha ido adquiriendo resistencia a muchos antibióticos. Vean que el primer antibiótico efectivo se introduce en 1942 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial había mucha muerte por los balazos que se pegaban, pero también había mucha muerte porque los muchachos que estaban combatiendo en la línea de guerra, en el frente de guerra, sufrían muchas heridas y eran colonizados e infectados por Staphylococcus aureus. Entonces había tanta muerte por los balazos como por infecciones derivadas de las heridas de guerra.
Y en ese contexto, entonces, se acelera la producción de antibióticos y se introduce la penicilina. Y la penicilina fue altamente efectiva y salvó un montón de gente. Pero vean cómo ya en 1944, solo 2 años después, se detecta la presencia de beta-lactamasas, o sea, enzimas producidas por la bacteria que degradan a la penicilina. Y entonces aparece la resistencia bacteriana como una forma de responder la bacteria contra el tratamiento que se le está administrando. Tanto es así y tanto fue la expansión de este mecanismo de resistencia que hoy en día la penicilina ni siquiera se considera para montarle una PSA contra Staphylococcus. ¿Por qué? Porque todas las cepas son resistentes a la penicilina. Entonces pasó en una cuestión de años de un panorama en el que todas las cepas eran sensibles a un panorama en el cual todas eran resistentes. Entonces, en ese momento, la industria farmacéutica responde introduciendo penicilinas semisintéticas que son resistentes a las beta-lactamasas. Entonces, se introduce la penicilina, la bacteria responde con beta-lactamasas y la industria farmacéutica responde haciendo penicilinas semisintéticas que no sean degradadas por estas beta-lactamasas. Un antibiótico representativo de estas es la meticilina, que es una penicilina semisintética. ¿Ok? Entonces, por eso se introduce la meticilina. Pero entonces vean que se introduce un nuevo antibiótico, bueno, el mismo mecanismo de acción, ligeramente modificado, y rápidamente, solo un año después, aparecen cepas resistentes a la meticilina, que utilizan otro mecanismo de resistencia. En este caso en particular, la bacteria responde modificando la proteína blanco que es afectada por la penicilina. No sé si ustedes recuerdan, pero la penicilina lo que hace es que se une a proteínas que son importantes para sintetizar la pared celular, el peptidoglicano. Entonces ustedes tienen estas proteínas que de hecho reciben su nombre de la penicilina. Estas proteínas se llaman, el acrónimo es PBP, derivado del inglés Penicillin Binding Protein. O sea, se llaman porque unen a la penicilina. Estas proteínas sintetizan la pared celular. Entonces viene la penicilina, se le une a ellas y hace que la pared celular no se pueda sintetizar y la bacteria se muere. Resulta que el mecanismo de resistencia es generar una PBP diferente que no une a la meticilina. Y entonces aparece la resistencia a la meticilina. Entonces aparecen lo que se llaman los MRSA, MRSA o Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Y en este momento estamos a un nivel de más o menos 50 y 50. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente, los números varían de aquí a allá, pero aproximadamente la mitad de las cepas que circulan son MRSA, o sea, son resistentes a la meticilina, y la otra mitad son sensibles. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta porque tenemos que monitorear en el laboratorio el porcentaje y la presencia de cepas de Staphylococcus aureus que sean MRSA, que sean resistentes a la meticilina. Y eso tenemos que reportarlo al INCIENSA. Es muy importante para estar haciendo el monitoreo de resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque después de la meticilina y ese grupo de antibióticos, lo que nos queda básicamente es la vancomicina. El único antibiótico que nos quedaría para las cepas que son MRSA, o sea, que son resistentes a la meticilina, es la utilización de vancomicina, que es un antibiótico, primero, muy caro, y segundo, que es un antibiótico que además es bastante tóxico. Entonces es importante que monitoremos cómo está la dispersión de la resistencia a la meticilina y que utilicemos la vancomicina solo en aquellos casos que sea estrictamente necesario. Vean que aún así, también se ha reportado ya cepas de Staphylococcus aureus con una susceptibilidad disminuida a la vancomicina. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente nos estamos quedando sin el arsenal de antibióticos importante para combatir a este patógeno que es fundamental. ¿Ok? ¿Cómo vamos a detectar en laboratorio si una bacteria es MRSA o no? Detectar si es resistente a la meticilina o no. Bueno, primero, en la prueba de sensibilidad a los antibióticos, que en la PSA no se utiliza un disco de meticilina, se utiliza un disco de oxacilina. Eso hay que tenerlo claro, pero el mecanismo de resistencia es el mismo. ¿Ok? Segundo, se puede hacer la detección de la PBP alterada, o sea, la PBP que no une a la meticilina, mediante una prueba
que utiliza anticuerpos y aglutinación. Una prueba muy sencilla. Si la bacteria expresa en su superficie la PVP alterada, la pongo en presencia de anticuerpos contra esa PVP, me forma aglutinación, me forma grumos, y entonces sería MERSA porque estamos detectando directamente la PVP alterada. Alternativamente, podemos hacer una amplificación del gen que codifica por esa PVP alterada. Ese gen se llama MECA, y cuando podamos hacer el laboratorio, que ojalá podamos regresar pronto, ahí vamos a poder hacer la amplificación, y si la amplificación da positiva, es una prueba molecular. Si la amplificación da positiva, quiere decir que tiene el gen MECA, y por lo tanto quiere decir que es resistente a la meticilina. Entonces, estrategias de detección de cepas MERSA dentro de Staphylococcus aureus pueden ser con la utilización de anticuerpos y aglutinaciones, con amplificación de ácidos nucleicos y obviamente la caracterización fenotípica utilizando la PSA y el Kirby-Bauer. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No tenemos ninguna pregunta. Con esto concluimos la clase. No sé si tienen alguna pregunta adicional de lo que vimos hoy. Son las 4:15, me extendí como 5 minutos más. Bueno, parece que no tenemos ninguna pregunta. Si es así, les agradezco muchísimo la atención. Tenemos 32 participantes, muy buena participación. Igual que las clases pasadas, voy a proceder a grabarla, a subirla a YouTube y a darle el link a Carlos para que también lo tengan ustedes accesible a través de mediación virtual. Les agradezco mucho la presencia y nos vemos la próxima semana, que tienen 2 clases conmigo, una de hemófilos y otra de clamidia y micoplasma. Que pasen buena tarde. Chao.